nuestro sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio, ¿sí? Va a ser un conjunto de estructuras que van a estar encaminadas a permitir, ¿sí? o facilitar el paso, digámosle, o la circulación del oxígeno que está en el medio ambiente con el dióxido de carbono, que es una sustancia de desecho que se produce secundario al metabolismo celular. Ese intercambio gaseoso, ¿sí? que se da entre el oxígeno que está del medio ambiente y el dióxido de carbono, se conoce como hematosis. Entonces, la hematosis es precisamente eso, eh, un intercambio que se va a dar. Cuando la persona inspira, ¿sí? toma aire de la atmósfera, ese aire atmosférico lleva más o menos un 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno y otros elementos. Ese oxígeno pasa o ingresa, ¿sí? por la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, miren aquí, un ratico, ingresa por la cavidad nasal, pasa por todas estas vías hasta finalmente llegar a la parte más interna y más pequeña del pulmón, que es lo que se conoce como unidad alveolo capilar, donde vamos a tener el alveolo, que es la estructura pulmonar, que cuando hablemos de pulmón vamos a hablar de ella, y obviamente la membrana capilar, que le corresponde a una arteria y a una vena, en sus tamaños más pequeños, ¿sí? Entonces, el sistema respiratorio, el aparato como tal, tiene como función esa, mantener la hematosis, el intercambio gaseoso del oxígeno que entra y del dióxido de carbono que sale. Es muy importante tener en cuenta que nuestro sistema respiratorio se divide en dos componentes. Un componente que se ha denominado vías respiratorias y se denomina vías porque lo único que hace es transportar el oxígeno sin que sobre ellas exista algún cambio respecto a los elementos que están ingresando o que están saliendo. Simplemente se encargan de transportarlos. Las estructuras que van a conformar las vías respiratorias pueden ser o estar formadas por partes cartilaginosas, por parte ósea, son tejidos flexibles que le van a permitir que ese paso se pueda realizar en un momento determinado. Es así como definimos entonces que el aparato respiratorio se divide en dos partes. Uno, vías respiratorias y dos, órganos respiratorios. Las vías respiratorias, ¿sí? De acuerdo a su localización, las vamos a dividir para su estudio en dos, en unas vías respiratorias altas y en unas vías respiratorias bajas. Cuando nosotros hablamos de vías respiratorias altas, vamos a hablar de cavidad nasal y de faringe, con F de felicidad. Y cuando hablamos de vías respiratorias bajas, pues lo vamos a hacer desde la laringe, la tráquea y los bronquios. Recuerde que se llama vía respiratoria porque lo único que hace es transportar las sustancias que por ahí discurren. Y los órganos respiratorios ya son los pulmones. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman órganos respiratorios? Porque en los pulmones están contenidos la unidad alveolo capilar, que es la que precisamente se va a encargar de ese intercambio gaseoso. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, vamos a iniciar nuestra revisión con la primera parte de las vías respiratorias, que sería para el día de hoy la cavidad nasal. Es bien importante que no olvidemos que embriológicamente el sistema respiratorio y el sistema digestivo parten de un origen común que era el intestino anterior. Esa es una de las razones por las cuales la faringe es común tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo. La faringe entonces es una estructura muscular tubular que va a estar ubicada hacia la parte posterior de la cavidad nasal y de la cavidad bucal. Por eso es común para las dos vías. ¿Listo? Eh, vamos entonces a dar inicio a la parte de cavidad nasal. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de la cavidad nasal, pues la vamos a tomar de afuera hacia adentro y vamos a empezar con la revisión de la nariz, ¿sí? Entonces, mire cómo la nariz es la encargada de darle la forma a la cara. Va a ser el encargado de darle la forma a la cara. Entonces, mire cómo cambia totalmente lo que usted puede mirar de acuerdo a la posición de la nariz. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Lo que nos dicen de los detalles anatómicos.
La nariz está situada hacia la parte media de la cara, por debajo de la frente, por arriba del labio superior y en medio de las dos mejillas, que tiene la forma de una pirámide triangular, mire, cuya base está dirigida hacia abajo y el vértice está dirigida hacia arriba. Esta naricita se va a encargar o va a estar conformada por tres caras, dos caritas laterales, una cara posterior, tres bordes, dos bordes laterales y un borde anterior. Va a tener una raíz que correspondería pues al vértice de la pirámide y una base que correspondería pues precisamente a la base o al soporte de esa pirámide triangular. Entonces, lo que les decía, mire, la nariz tiene caras, tres, dos laterales y una posterior, tiene tres bordes, los laterales y uno anterior, una raíz dirigida hacia el vértice de la pirámide y una base dirigida hacia abajo. Entonces, en esta diapositiva les presento las caras. Entonces, miren aquí punteada la cara lateral, que es lo que corresponde en esta pirámide, mire el color violeta. Esas caras laterales son planas, van a estar inclinadas y dirigidas hacia la mejilla. Nos podemos dar cuenta que esta cara lateral de la nariz arriba va a ser fija hacia la parte pues ósea y abajo va a ser la parte móvil, ¿no es cierto? Parte cartilaginosa. La cara posterior, miren acá, está representada por unos canales, dos canales, que van a permitir la comunicación de la nariz con esto que es la cavidad nasal propiamente dicha. Entonces miren aquí, a través de este orificio, que es donde se van a insertar los cartílagos que van a formar la parte de la nariz como tal. Bordes, entonces, mire, de color rojo tenemos los bordes laterales y tenemos el borde anterior. Este borde anterior es lo que se conoce como el dorso de la nariz. Mírenlo aquí. Entonces viene de arriba hacia abajo. El borde anterior es el borde nasal o dorso de la nariz. Miren aquí los bordes laterales. Miren aquí, estos son los bordes laterales. Dice que los bordes laterales van a formar unos surcos longitudinales, miren. Dos surcos longitudinales. Esos surcos longitudinales van a ser el nasopalpebral, que estaría como a este nivel, el nasogeniano y el nasolabial. Miren. Entonces aquí, nasogeniano y nasolabial. ¿Listo? Entonces son los tres surcos, o sea, es un solo surco en tres relacionados con tres estructuras diferentes. Entonces, mire aquí, el nasopalpebral, el nasogeniano, nasolabial y el nasogeniano. ¿Listo? Serían los tres surcos que se van a formar de acuerdo a los dos bordes laterales que va a presentar la nariz. La raíz, pues miren aquí, la raíz o vértice de la pirámide es un espacio interciliar en medio de las dos cejas que une la nariz, la parte ósea de la nariz con la frente. Y la base, pues como la vemos acá, miren de color verdecita, va a estar dirigida hacia abajo. En el centro vamos a encontrar un tabique medial que la divide en dos orificios, un orificio derecho y un orificio izquierdo. Esos orificios que están ubicados a nivel de la base son los que se conocen como narinas, ¿sí? Las narinas son los orificios de apertura hacia el interior de la nariz y de la cavidad nasal propiamente dicha. Entonces, anatómicamente, esa nariz, ¿cómo está constituida? Va a estar un componente, un esqueleto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esqueleto, vamos a tener en cuenta que va a tener tres componentes. Una parte ósea, que va a estar representada por los huesos nasales, una parte cartilaginosa, que va a estar representada por tres cartílagos principales y unos cartílagos accesorios, y una membrana fibrosa, que va a estar entre los cartílagos y el hueso, fijando y dándole estabilidad a la unión de estas estructuras. Una capa muscular por los músculos perinasales que más en contacto están con la nariz, un revestimiento externo que va a estar conformado pues por piel y va a estar por piel y por una capa celular adiposa,
y un revestimiento interno que va a ser mucoso, ¿sí? Esa es la constitución general de nuestra nariz. Vamos a empezar a hablar entonces del esqueleto, ¿sí? Entonces, aquí como podemos observar, la parte ósea de ese esqueleto nasal va a estar representado por esto que observamos aquí, que son los huesos nasales. Nosotros ya sabemos que los huesos nasales son planos, son pares, que tienen una cara externa, una cara interna, que tenían 4 bordes, borde medial, borde lateral, borde superior y borde inferior, que los bordes superiores se unían con el la región frontal, la región nasal del hueso frontal, los bordes laterales, miren aquí, se unen con el proceso frontal de la maxila, el borde medial se unen entre sí y el borde inferior era libre y formaba el vértice de la apertura piriforme. ¿Sí? Eso ya lo aprendimos en la anatomía que pasamos. Estos huesos nasales entonces se relacionan con el frontal, se relacionan con la apófisis frontal de la maxila, con la lámina en la parte anterior de la lámina perpendicular del etmoides, también están relacionados con la espina nasal del hueso frontal y con el borde anterior de la apófisis palatina de la maxila. ¿Listo? Entonces son las relaciones que vamos a encontrar de nuestros huesos nasales. Sobre estos huesos nasales vamos a encontrar los cartílagos. Mire, este de color amarillo es el primer cartílago que se denomina cartílago del tabique nasal. Cuando nosotros miramos la parte ósea del etmoides, dijimos que ese tenía, miren aquí, una lámina perpendicular y una lámina horizontal. Que esta lámina perpendicular del etmoides junto con el vómer iban a conformar la parte ósea del tabique nasal y que justo por delante y por arriba de ellos, en relación con el frontal, con el vómer, perdón, íbamos a encontrar una estructura cartilaginosa que es el cartílago del tabique nasal. Ese cartílago, entonces miren aquí del tabique nasal, es una prolongación hacia adelante del tabique óseo que va a encargarse de dividir la cavidad nasal en una cavidad nasal derecha y en una cavidad nasal izquierda. ¿Listo? Entonces, este cartílago va a estar entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Cartílago nasal o del tabique nasal, arriba y adelante, miren aquí, se relaciona o se levanta sobre el dorso de la nariz. Está relacionado con los huesos nasales. Abajo, miren aquí, y adelante, forma la parte móvil del tabique que se puede palpar cuando usted introduce los dedos sobre las narinas, que son las aperturas de la nariz. ¿Listo? Vamos a ver que este va desde aquí, que corresponde a las espinas nasales del hueso frontal, hasta el vértice, mire, o punta de la nariz. ¿Listo? Ese es nuestro cartílago del tabique nasal. Los otros cartílagos principales son estos que vemos aquí, donde le coloco el cursor. Eso es el cartílago nasal lateral. El cartílago nasal lateral vamos a tener un derecho y un izquierdo. Miren aquí, tiene la forma de una lámina triangular cuya base está dirigida medialmente, miren, y se apoya en el cartílago del tabique nasal. Mírenlo aquí. Se apoya sobre el tabique del cartílago nasal. El borde superior, mire, de este cartílago nasal lateral está unido al hueso nasal. Mírenlo aquí. Su borde inferior toma contacto con este cartílago que vamos a revisar, que es el cartílago alar mayor. El vértice es más redondeado, perdónenme. El vértice, que es este de aquí, esta es la base y este es el vértice. Este vértice está más redondeado, se está dirigiendo hacia atrás y lateralmente para relacionarse con el surco nasogeniano. Aquí, con el surco nasogeniano. Entonces, este es el vértice para el surco nasogeniano, esta es la base que se pone en relación con el cartílago del tabique nasal. ¿Listo? Este es su borde superior, véalo aquí, en contacto con el hueso nasal, y este es su borde inferior que se pone en contacto con este siguiente cartílago, que es el cartílago alar mayor. Este cartílago, mírenlo aquí, que es el cartílago alar mayor,
tenemos uno a cada lado, un cartílago alar mayor derecho y un cartílago alar mayor izquierdo. Dice, mire, aquí lo vemos que tiene la forma de una U con un pilar lateral, justo ahí donde le tengo el cursor, y con un pilar medial, ahí donde le ubiqué el cursor, que este pilar lateral va a constituir el esqueleto del ala de la nariz, lo que usted se puede palpar, y que este pilar medial se apoya, y aquí lo estamos viendo, sobre el tabique nasal, sobre este tabique que es el cartílago pues del tabique nasal. ¿Listo? Y el vértice de este cartílago alar mayor va a conformar el, eh, el, la punta de la nariz o vértice del dorso nasal. Ahí, mire. Entonces, el esqueleto de la nariz tiene una parte ósea representada por ¿quién? Por los huesos nasales. Y una parte cartilaginosa representada por, hasta el momento, el cartílago del tabique nasal, el cartílago nasal lateral, el cartílago alar mayor, y aquí, miren, estos pequeñitos, los cartílagos alares menores. Esos cartílagos alares menores, pues son formaciones pequeñas de tipo cartilaginoso, usualmente están ubicados hacia la región posterior y lateral, y van a estar ubicados entre el cartílago nasal lateral y el cartílago alar mayor. Y los otros cartílagos, que ya no son principales, sino accesorios, tienen forma variable, de, pueden, tienen forma variable, tienen forma cuadrilátera, también se les denomina sesamoideos o bomerianos, ¿listo? Entonces, esos son los cartílagos que estarían formando pues nuestra nariz, la parte móvil de la nariz. Y como les había explicado, en medio de este componente cartilaginoso y de este componente óseo, encontramos una membrana fibrosa. ¿Qué hace la membrana fibrosa? Es como rellenar o unir estos cartílagos entre sí y ocupar los espacios libres de cartílago. ¿Listo? O sea, donde no hay cartílago y hueso, viene la membrana fibrosa para darle forma pues, y arquitectura a la carita. Sobre ese esqueleto vamos a encontrar entonces una capa muscular. Esta capa muscular, que nosotros ya la reconocemos, va a estar formada por los músculos que están alrededor de la nariz. Entonces, tenemos hacia arriba del dorso de la nariz, encontrábamos nuestro músculo prócer, véalo aquí, nuestro prócer. Justo en el dorso de la nariz encontrábamos nuestro hueso nasal. Ese hueso nasal tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar, que estaría a este nivel. ¿Listo? Entonces, prócer, músculo nasal con su porción transversa, con su porción alar. Y aquí encontramos el depresor del septo nasal o depresor del tabique nasal, y lateralmente pues encontramos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz y el elevador del labio superior. Solamente esos, porque pues digamos los cigomáticos ya no están en relación estrecha o el elevador del ángulo de la boca. Entonces solamente tenemos el prócer, el nasal con su porción transversa y su porción alar, el elevador del labio superior y del ala de la nariz y el elevador del labio superior. Esos son los cuatro músculos que van a estar alrededor de la nariz y conforman la capa muscular del mismo. ¿Listo? El revestimiento externo, ¿sí? El revestimiento externo que tiene la nariz, pues obviamente va a ser por piel y va a ser por una capa celuloadiposa. Esa capa celuloadiposa no la vamos a encontrar ni en el vértice ni en las alas, que estarían representando el cartílago alar mayor, ni tampoco en el tabique o cartílago del tabique nasal. En esa parte cartilaginosa no encontramos células o capas celuloadiposa. Es bien importante tener en cuenta lo siguiente: la piel que recubre externamente, ¿sí?, la nariz, se refleja en el interior de las narinas, abajo y adelante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que comprender que como es piel y tiene una capa celuloadiposa, vas a tener muchas glándulas sebáceas, pero
no va a tener glándulas mucosas, solamente glándulas sebáceas. Al tener glándulas sebáceas, permite el crecimiento de un folículo piloso y ese folículo piloso va a permitir que tengamos en las narinas vellos, pelos o lo que se denomina vibrisa, que vamos a hablar más adelante. Esos pelos se llaman vibrisas y están ubicados en la narina. ¿Tienen una función importante? Sí, importantísima. ¿Cuál es la función? Filtrar las partículas de mayor tamaño para que no puedan ingresar hacia la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, y obviamente esas vibrisas detienen partículas grandes como el polvo, no entran a la mucosa y no la inflaman. Pero cuando las personas se depilan la nariz o se retiran los vellos, entra el polvo, entonces son riníticas, estornudan con más frecuencia, tienen más molestias a nivel de la mucosa nasal, precisamente por ausencia de esos vellos o de esos pelos. Eh, Internamente, pues ya la cavidad nasal, después del espacio que está comprendido de las narinas por revestimiento externo, pues ya viene un revestimiento interno, que ya les voy a explicar justo el punto donde hace esa zona transicional, donde deja de tener revestimiento externo la narina y pasa a tener un revestimiento interno que ya es tipo mucoso. La nariz pues tiene irrigación. La irrigación va a estar a cargo de las arterias, de las venas y obviamente un drenaje linfático. O sea, ¿qué hace la linfa? Saca o extrae de las células las sustancias tóxicas para mandarlas al sistema venoso y que se puedan eliminar todas las sustancias de desecho. En ese orden de ideas, pues las arterias son las que van a proveer sangre rica en oxígeno a las diferentes células. En este caso, pues a las células que están conformando la piel, músculo y todo lo demás de la nariz. Entonces, ¿qué arterias? Tenemos la arteria facial, tenemos la arteria oftálmica y tenemos las arterias nasales. Entonces, las arterias nasales, la arteria oftálmica y la arteria facial se van a encargar de la irrigación de la nariz. Y el componente venoso lo hacemos a través de la vena angular. Esa vena angular le entrega esa sangre desoxigenada a la vena facial. ¿Listo? Entonces, haciendo un paréntesis acá, quiero que vayan teniendo un concepto claro. Es que las arterias salen del centro hacia afuera. ¿Eso qué significa? Que van a salir desde el corazón hacia las partes más distales del cuerpo. Entonces, las arterias que salen del corazón son grandes y a medida que se van alejando, se van haciendo cada vez más pequeñas, hasta finalmente pues ser capilares. Mientras que las venas vienen desde los capilares buscando cada vez venas de mayor tamaño. En ese orden de ideas, ¿sí? A las venas se les llaman afluentes, ¿sí? Es como ríos pequeñitos, como usted se da cuenta aquí, por ejemplo, mire, todas estas pequeñitas van a buscar venas de mayor grosor para poderle entregar esa sangre. En el caso de la nariz, entonces cierro paréntesis, en el caso de la nariz, lo hace a través de una vena que se llama angular. Esa vena angular es afluente, o sea, le va a entregar esa sangre desoxigenada de la nariz a la vena facial y ya la vena facial pues va a buscar dónde entregarle. ¿Listo? En cuanto al sistema linfático de la nariz, tenemos que los vasos linfáticos van a drenar en dos sentidos. En un sentido póstero superior, que serían el 1 y el 2, este es el sentido póstero superior, y en un sentido póstero inferior. Cuando hablamos de este drenaje póstero superior, mire, van a drenar, dice que el 99% casi lo va a drenar a los ganglios linfáticos parotídeos, o sea, los que están en relación con la glándula parótida. Cuando nosotros hablamos del músculo macetero, nos decían que delante del músculo macetero había una glándula que se llamaba glándula parótida que tenía una secreción mixta. Bueno, justo a ese nivel vamos a encontrar los ganglios. ¿Cuáles los ganglios? Parotídeos. Y a nivel de estos ganglios parotídeos van a drenar los conductos linfáticos de la nariz en su sentido póstero superior. Y los linfáticos que están y se dirigen en sentido póstero inferior van a drenar a estos ganglios que son los ganglios submandibulares por debajo de la mandíbula. La inervación como tal de la nariz, ¿sí? De esto que estamos viendo, no hemos entrado todavía en la cavidad nasal, de esto que nosotros estamos viendo, lo hace la parte motora, el nervio facial.
Entonces, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que todos los músculos faciales o de la mímica estaban inervados por el facial? Pero la parte sensitiva, ¿sí? Esta parte de la sensibilidad no está a cargo del facial, sino a cargo del trigémino. Entonces, el libro le dice que el nervio trigémino da una rama que es el nasal externo, el infraorbitario y el nasal interno. Eso pues ya lo vamos en neuroanatomía. A nosotros que nos interesa saber que la parte motora de la nariz tiene inervación facial y que la parte sensitiva lo hace nuestro nervio trigémino. ¿Listo? Bueno, después de de la nariz vamos ya a adentrarnos en esto, miren, que es la cavidad nasal. Esa cavidad nasal ya es una superficie o una estructura interna. Vamos nosotros a tener perdón, un ratico. Vamos a tener nosotros dos cavidades nasales. ¿Por efecto de quién? Del tabique nasal. ¿Que el tabique nasal tiene un componente óseo? Sí. ¿Formado por quién? Por la lámina perpendicular del etmoides y el vómito. ¿Y un componente cartilaginoso? Sí. Sí. ¿Formado por quién? Por el cartílago del tabique nasal. Ese tabique, óseo y cartilaginoso, divide la cavidad nasal en dos, en una cavidad nasal derecha y en una cavidad nasal izquierda. Esa cavidad nasal va a estar excavada o va a estar introducida, digámoslo, en el macizo óseo de la cara. Es decir, entre el frontal, ¿sí? El proceso frontal de la maxila, el proceso palatino de la maxila, la lámina horizontal del palatino, esfenoides, etmoides. Bueno, en medio de eso va a estar enclavada nuestra cavidad nasal. ¿Listo? Y obviamente, pues, esta cavidad nasal, mire, esta es una pared lateral, va a estar recubierta de una mucosa. Esa mucosa va a contener una rica inervación hacia su parte inferior y el aparato receptor olfatorio, o sea, el inicio del nervio olfatorio hacia su región superior. En ese orden de ideas, vamos a aprender que esta cavidad nasal va a tener unas paredes, ¿sí? Va a tener unas paredes y en relación a la pared lateral vamos a encontrar el revestimiento mayor de mucosa. La pared medial también tiene mucosa. Esa mucosa de la cavidad nasal es muy irrigada, muy irrigada y muy inervada para mantener la sensibilidad y poder percibir los olores. En ese orden de ideas, vamos a decir que la mucosa, miren aquí, que está hacia la parte inferior de la cavidad nasal, es la mucosa roja porque tiene mucha vascularización y la superior es la mucosa amarilla porque contiene, el amarillo del nervio, usted sabe que es por la mielina, ¿no es cierto? Porque contiene el centro olfatorio, o sea, el nervio olfatorio. Paréntesis, cuando uno dice el nervio olfatorio, que es el primer nervio pues, de los craneales, piensa que es uno. No, el nervio olfatorio es la unión de muchas ramas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto que usted ve aquí en la diapositiva es el nervio olfatorio. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez aclarada esa parte, la cavidad nasal como tal, ¿sí? Esta cavidad nasal va a tener dos porciones. Mire, una porción anterior y una porción que se conoce como la cavidad nasal propiamente dicha. La porción anterior de la cavidad nasal es lo que se conoce como el vestíbulo de la cavidad nasal. Mírenla ahí en la gráfica. Ese vestíbulo de la cavidad nasal es justamente la porción que está revestida por piel externa, que era lo que nos hablaba de la nariz. Entonces, la piel que recubre la nariz se introduce, decía, o sea, se refleja en el interior de las narinas. ¿Qué parte de las narinas? Mire, el vestíbulo nasal. Detrás del vestíbulo nasal está la cavidad propiamente dicha. Como les dije, al ser una cavidad va a tener paredes. Va a tener una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral. Pero no tiene pared anterior y no tiene pared posterior. ¿Qué tiene entonces la cavidad nasal? Adelante, esto que se conoce como abertura anterior. Y atrás, esto que se conoce como abertura posterior. ¿Por qué? Porque si tuviera pared, no permitiría el paso del aire. Entonces debe tener abertura. La abertura anterior de la cavidad nasal va a estar en relación con que es el
las narinas. Y la abertura posterior va a estar en relación con las coanas. ¿Listo? Habíamos dicho entonces que las coanas iban a permitir el paso del aire desde esto que es la cavidad nasal hacia la faringe, con F de felicidad. ¿Listo? Bueno, entonces, ya les expliqué cómo se divide la cavidad nasal. Se divide en un vestíbulo, que es la primera parte, y en una cavidad nasal, pues propiamente dicha. En esa cavidad nasal propiamente dicha, vamos a hablar de las paredes que la están conformando. Ya les dije, una pared lateral, una pared medial, una pared superior y una pared inferior. Y dos aberturas, una abertura anterior y una abertura posterior. Y la vascularización, que es muy rica y que está conformando la mucosa rosada de la cavidad nasal. ¿Listo? Hablemos entonces de este que es el vestíbulo. Véalo aquí. El vestíbulo de la cavidad nasal. Ese vestíbulo, pues, es la puerta de entrada a las cavidades nasales del aire que vamos a inspirar. Tiene un revestimiento cutáneo y no mucoso. Este revestimiento cutáneo que tiene es piel con una capa celuloadiposa que es rica en glándulas sebáceas, no mucosa, no es mucosa, y contiene los pelos o también llamadas aquí, mire, vibrisas. ¿Listo? Este vestíbulo nasal va a tener tres paredes. Una pared medial que va a estar conformado por el tabique del cartílago nasal. Una pared lateral que va a estar representada por el cartílago alar mayor. Una pared anterior, que es la prolongación hacia el vértice de la nariz, va a tener una apertura inferior que corresponde a las narinas y, ojo, va a tener una abertura superior, mire, que es este rodete, este engrosamiento que tiene, que se conoce como el limen nasal, ¿sí? Esa abertura superior del vestíbulo nasal, que se conoce como limen nasal, es la zona transicional. ¿Entre qué? Entre un revestimiento de piel con glándulas sebáceas a nivel del vestíbulo nasal y un revestimiento mucoso que va a continuar en la cavidad nasal propiamente dicha. En ese orden de ideas, entonces, el limen nasal, que es la apertura superior del vestíbulo, es la zona transicional entre esos dos epitelios. Hasta el limen vamos a encontrar vibrisas. Del limen hacia adentro ya encontramos mucosas. Y esa mucosa pues ya tiene una secreción de un tipo diferente, ya no tiene glándulas sebáceas y tampoco tiene folículo piloso. ¿Listo? En este vestíbulo nasal, pues ya dijimos, no hay glándulas sudoríparas, hay glándulas sebáceas y genera, pues, el objetivo del vestíbulo es cuál, como su nombre lo indica, así como en un hotel, filtrar todo aquello que no debe ingresar hacia la cavidad nasal, como partículas de polvo o partículas con un peso mayor al que normalmente puede ingresar a la cavidad nasal. ¿Quién irriga el vestíbulo nasal? Entonces, en su parte arterial, las mismas arterias de la nariz. Entonces, cuando nosotros hablamos de las arterias de la nariz, dijimos que estaba la arteria nasal, la arteria oftálmica, la arteria facial. El sistema venoso por la vena facial. ¿Quién le entregaba la sangre a la vena facial? La vena angular, ¿no es cierto? Entonces, la vena angular recoge la sangre y la drena. Y los vasos linfáticos, pues le pueden entregar sobre todo a los vasos linfáticos de la parte inferior de la nariz que iban a drenar hacia los ganglios submandibulares. ¿Listo? Preferiblemente. Y la inervación, pues del vestíbulo, también la parte sensitiva va a estar a cargo del trigémino. Acuérdese que el facial es la parte motora de la inervación y el trigémino pues sería la parte sensitiva. ¿Listo? Em, ya aquí entrando pues a lo que es la cavidad nasal propiamente dicha, esa cavidad nasal pues va a tener unas paredes. Entonces aquí les presento la pared inferior. ¿Quién conforma la pared inferior? Entonces miren, en la imagen de arriba,
Ese que estamos viendo ahí es nuestro apófisis palatina de la maxila. Y de color azulito, grisecito, la lámina horizontal del palatino. Entonces, el piso de la cavidad nasal va a estar constituido de adelante hacia atrás por la apófisis palatina de la maxila y la lámina horizontal del palatino. ¿Listo? Hacia la parte anterior del piso de la cavidad nasal vamos a encontrar un conducto, miren aquí, que se denomina el conducto incisivo, que permitía el paso de un paquete vasculonervioso, arteria, nervia y veno, para la irrigación y la inervación de los incisivos anteriores respectivos, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos que esta apófisis palatina de la maxila iba a tener un borde posterior, miren aquí, y que ese borde posterior se unía con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Y es así como se conforma entonces el piso de la cavidad nasal. Vamos a ver entonces la pared superior. Esta pared superior de la cavidad nasal, regáleme un minutico, por favor. Bueno, gracias. Entonces, cuando hablamos de la pared superior de esta cavidad nasal, miren aquí, ubíquense hacia esta parte superior. Este es un canal estrecho que está, su principal o su porción más importante va a estar representado por esto, que es la lámina cribosa del etmoides. O sea, el techo o pared superior de la cavidad nasal va a estar representada principalmente por la lámina cribosa del etmoides. ¿Listo? Esta pared superior pues va a tener una inclinación, mire, hacia la región anterior y va a tener una inclinación hacia la región posterior. Cuando hablamos de esta inclinación anterior, vamos a contextualizar que está en relación, mire, con que son los huesos nasales, y también pues sobre la cara lateral de la espina nasal del frontal. Ahí vamos a encontrar que está inclinada hacia adelante la pared superior. Mientras que la pared, la inclinación posterior o la inclinación hacia atrás va a estar en relación con la cara anterior del cuerpo del esfenoides y también con la cara inferior. Esta pared superior, cuando se inclina hacia atrás, va a hacerlo arriba y lateralmente. Cuando lo hace arriba y lateralmente, se pone en contacto con ese receso esfenoetmoidal que se producía entre el esfenoides y el etmoides. ¿Listo? Y hacia la región atrás y arriba, esta misma cara, o sea, a este nivel, en estos recesos, va a ponerse en contacto pues con la faringe, donde se abre el conducto palato-vaginal. ¿Qué permitía ese conducto palato-vaginal? Una comunicación directa con la fosa pterigo-palatina. Permite entonces que la cavidad nasal se comunique a través del conducto palato-vaginal con la fosa pterigo-palatina.
Es una comunicación directa sobre o a nivel del techo, que también se conoce como pared superior o bóveda de la cavidad nasal. La pared medial, entonces, esta sería la pared medial, más exactamente aquí, miren. La pared medial va a estar representada por el tabique, ¿sí? De la cavidad nasal. En sentido, pues, vertical, ya sabemos, la parte ósea va a estar representada por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer atrás y hacia adelante el cartílago del tabique nasal. ¿Listo? Ellos van a estar formando la pared medial de la cavidad nasal. Y la pared lateral, miren aquí, de la cavidad nasal, dice que es oblicua de arriba hacia abajo, va de medial a lateral y separa arriba la cavidad nasal de la cavidad orbitaria. Y abajo separa del seno maxilar. ¿Listo? ¿Qué huesos están conformando la pared lateral de la cavidad nasal? Entonces, aquí nosotros podemos observar, mire, está formado por el hueso maxilar. Esto que nosotros vemos aquí es nuestro hueso maxilar. Este es el hiato del seno maxilar. Ven aquí, por donde va a drenar. Ahorita vemos cómo drena. Entonces, hueso maxilar con el hiato del seno maxilar. Aquí, el hueso lagrimal con el surco lagrimal. El etmoides, mire, ¿qué aporta el etmoides? Los dos cornetes, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Eso aporta para la pared lateral el etmoides. El palatino, miren aquí, con la lámina perpendicular del palatino, y el esfenoides, ¿sí? Con la lámina medial de las apófisis pterigoides. Mire, lámina medial de la apófisis pterigoides. Y la concha o cornete nasal inferior. Nosotros habíamos aprendido en la parte ósea que los cornetes se fijaban a la pared lateral de la cavidad nasal, pero que justo por debajo de cada cornete íbamos a encontrar unos conductos que se denominan meatos, miren aquí, y que esos meatos permitían el drenaje de los senos paranasales, ¿no es cierto? Que los vamos a ver pues más adelante. Entonces, miren aquí, esta es la parte de la pared lateral. Aquí tenemos el maxilar, aquí tenemos el lagrimal. Sobre esa pared lateral de la cavidad nasal y formando también parte de ella, mire, llega el etmoides. ¿Qué aporta el etmoides? El cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Aparte llega la lámina el palatino con su lámina perpendicular y el esfenoides con los procesos pterigoides, precisamente con la lámina medial de la apófisis pterigoides. ¿Listo? Todos estos huesos, incluido este que me faltaba, que es el cornete nasal inferior, forman la pared lateral de la cavidad nasal. Esta es la parte ósea. Dijimos que esa cavidad nasal iba a estar revestida o tapizada de mucosa. Miren aquí, esta ya es la mucosa que lo reviste. Debajo de cada cornete hay un meato, mire. Cornete nasal superior, meato nasal superior. Cornete nasal medio, meato nasal medio. Cornete nasal inferior, aquí, meato nasal inferior. Entonces, ¿cuál es la importancia de los meatos? Que permiten el drenaje de los senos paranasales y de sus producciones hacia la cavidad nasal. Pregunta del examen, sí. ¿Quién drena al meato nasal superior? Las celdillas etmoidales posteriores. ¿Quién drena al meato nasal medio? El seno frontal, el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y las celdillas etmoidales medias. ¿Quién drena al meato nasal inferior? El conducto lagrimal. Entonces el conducto lagrimal se abre hacia el meato nasal inferior. Cuando nosotros hablábamos de cavidad nasal en la parte ósea, de maxilar y de lagrimal, decíamos que las lágrimas que se producen en la glándula lagrimal, que estaba hacia la región lateral de la órbita y a través de un conducto viajaban hasta el saco lagrimal, que es el saco lagrimal, se alojaba en la fosa del saco lagrimal del hueso lagrimal,
tenía un conducto, que era el conducto lagrimal o nasolagrimal. Entonces nosotros lloramos y las lágrimas también caen a la cavidad nasal. Cuando la lágrima cae a la cavidad nasal, que tiene un pH diferente al de la mucosa se inflama y empieza a secretar moco. ¿Cuál es el objetivo de secretar mucho moco? Bloquear el pH de la lágrima y así evitar que el cartílago nasal o el huesito se vaya a destruir por el efecto del pH de la lágrima, que es muy diferente. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, no se olvide que drena a cada meato. Bueno, esas son las paredes. Pero dijimos una pared superior, techo, bóveda, una pared inferior o piso, una pared medial que está formada por el tabique y su pared lateral. Pero también dijimos que íbamos a encontrar dos aperturas, ¿no es cierto? Miren aquí, esta es la abertura anterior, ¿sí? Que es la parte ósea, pues, del esqueleto. Está dirigida hacia adelante y está ubicada, miren aquí, entre la apófisis frontal de la maxila y los huesos nasales y la lámina perpendicular del etmoides y el vómer hacia abajo. Esta abertura anterior tiene una forma ovalada, se conoce como abertura piriforme, cuya base vamos a encontrar la espina nasal anterior por unión de los procesos o apófisis alveolares de la maxila y hacia arriba el vértice por la unión de los bordes libres de nuestro hueso nasal. Sobre esta apertura anterior, ¿qué se van a depositar? La parte cartilaginosa, ¿sí? Que va a estar representada por los cartílagos que habíamos mencionado. El cartílago del tabique nasal, el cartílago alar mayor, el cartílago alar menor y los cartílagos pues accesorios delante de la apertura piriforme. Y la apertura posterior es esto, que se ha denominado coanas. Entonces, miren aquí. Entonces, justo donde termina esta cavidad nasal hacia atrás, ahí donde le pongo el cursor, son las coanas. Las coanas son la abertura posterior. Esa coana dice que tiene una forma cuadrilátera, entonces mire, es un cuadrito derecho, un cuadrito izquierdo, cuyos ángulos son romos, mire, o sea, redondeados. ¿Sí? Va a tener un límite medial, va a tener un límite lateral, va a tener un límite superior y va a tener un límite inferior. Entonces, medialmente, ¿a quién encontramos? Pues el borde posterior del vómer. El borde posterior del vómer es el límite medial. Lateralmente, ¿qué encontramos? El borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Entonces, miren, estos que estamos viendo aquí son los apófisis pterigoides. Este es el medial y este es el lateral. Esta es la fosa pterigoidea, mire, y esta es la escotadura pterigoide. Entonces, la pared o el límite lateral, más bien, el límite lateral va a estar representado por el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Abajo va a estar representado por el borde posterior o libre de la lámina horizontal del palatino que se unía y formaban la espina nasal posterior. Y arriba, miren aquí, va a estar representada por el cuerpo del esfenoides y las alas del vómer. Miren aquí, las alitas del vómer. Esos son los límites de esto que son las coanas, que es la abertura posterior. Esa coana que permite el paso del aire desde la cavidad nasal hacia la faringe. Les decía yo a sus compañeros que cuando el producto nace, o sea, nace un bebé, ya sea por parto normal o por cesárea, se le inicia la estimulación y el paciente está cianótico, o sea, moradito, y no recupera solo. Yo le inicio suplencia de oxígeno, por la naricita le pongo oxígeno por las punticas nasales y el paciente recupera, probablemente puede ser una cardiopatía, ¿sí? Que yo le aporto oxígeno y él mejora. Cuando lleguemos a cardiovascular, vamos a recordar la parte de cirugía de circulación fetal y ya vamos a ver a la extracorpórea o corporal. Entonces, pero si yo le pongo oxígeno al bebé y el bebé sigue moradito, pero cuando llora se pone rosado, me hace sospechar y tiene una alta probabilidad de que haya nacido con atresia de coanas. ¿Eso qué significa?
que las coanas, que son unas ventanas que siempre permanecen abiertas para que el aire pase, están cerradas. Y al estar cerradas, choca contra la parte posterior de la cavidad nasal y el aire no puede pasar. Entonces, ¿por qué cuando llora se pone rosado? Pues porque el aire también ingresa por la cavidad nasal. No podemos olvidar que la faringe, con F de felicidad, tiene origen común para el sistema respiratorio y digestivo del intestino anterior, su parte embriológica. Entonces, por eso permite también que el aire pueda ingresar desde la cavidad bucal y poderse ir a la parte pues alta del sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, las atresia de coanas, el bebé no va a mejorar. Eh, Aquí le están las coanitas, mire. Y esto ya empieza en la faringe. ¿Cómo están vascularizadas las fosas nasales? Entonces, estas fosas nasales también tienen arteria, vena y nervio. Y pues un drenaje linfático, digámoslo. Las arterias, vamos a encontrar la arteria oftálmica, la arteria maxilar y la arteria facial. Entonces, la arteria oftálmica es rama de quién? De la carótida interna. Entonces, la arteria carótida interna, que es la gruesa, o la mamá, va a dar una hija que es la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica va a dar unas hijitas adicionales, que son las etmoidales, miren aquí, anterior y posterior. Entonces, carótida interna da la rama oftálmica, y la rama oftálmica va a dar la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. La arteria maxilar, esa rama de la carótida externa. Entonces, la carótida externa nos va a dar la arteria maxilar. Y esa arteria maxilar nos va a dar esta arteria que es la esfenopalatina. A su vez, la arteria esfenopalatina nos va a dar tres ramas. La nasal posterior, la nasal lateral y las septales posteriores. Todas estas arterias irrigan la mucosa nasal. Y la arteria facial, que es rama de la carótida externa. Entonces, la carótida externa también da una rama, que es la rama facial, y la rama facial nos va a dar la arteria del tabique nasal. No tengo imagen, que va a estar pues a nivel del tabique hacia su lámina medial. Y es así como se conforma, ¿sí? La parte arterial de la cavidad nasal. Esas son las generalidades. Cuando ya nosotros hablemos de arterias de cabeza y cuello, vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a desglosarlas, pues, de dónde a dónde van, ¿no? Entonces, por ahora lo que necesitamos saber es que la vascularización en su parte arterial está de la carótida interna, la oftálmica, y que la oftálmica da etmoidal anterior y posterior. La carótida externa nos da dos ramas, la maxilar y la facial. La maxilar nos va a dar la esfenopalatina y la esfenopalatina nos va a dar la nasal posterior, la nasal lateral y la septal posterior. Y la facial nos va a dar la del tabique nasal. Las venas, entonces, van a ser y van a drenar la sangre en tres regiones diferentes, ¿sí? Van a drenar la sangre en tres regiones diferentes, que lo vamos a ver acá. Va a ser hacia adelante, va a ser hacia arriba o va a ser hacia atrás. Las venas que drenan hacia adelante van a ser afluentes de la vena facial. Las venas que drenan hacia arriba van a ser afluentes de las venas intracraneales, como la oftálmica, porque esa es de la interna, de la yugular interna. Y las que drenan hacia atrás lo hacen a la vena maxilar y al plexo pterigoideo. ¿Listo? Entonces tienen tres formas de entregar esa sangre desoxigenada. Adelante, arriba y atrás. Y los linfáticos, miren aquí, el drenaje linfático también. De la región anterior de la cavidad nasal van a entregar a los submandibulares. De la región póstero superior van a entregar a los linfáticos retrofaringios. Y de la región posterior pero inferior van a entregar a los linfáticos profundos superiores. A esos, pues mire, todos estos de aquí, aquí están los cervicales profundos, estos son los profundos superiores, por ejemplo. ¿Listo? Aquí le van a entregar el drenaje de esto que es de la cavidad nasal.
Y en cuanto a la inervación, pues de la cavidad nasal, también la parte sensitiva va a estar a cargo del trigémino y aquí aparece el nervio maxilar. Entonces, trigémino y maxilar se van a encargar de la parte sensitiva de la cavidad nasal. Cuando nosotros revisamos los huesos del cráneo, dijimos que habían unos huesos que se consideraban huesos neumáticos y se llamaban huesos neumáticos porque en el interior de sus cuerpos iban a encontrar unas cavidades que se denominaban senos paranasales. Esos huesos neumáticos que en su interior contienen unas cavidades llenas de aire, que se llaman senos paranasales, están ubicados en el cráneo y en la cara para disminuir el peso del cerebro y sus meninges sobre el resto del cuerpo. Es así como la presencia de estos huesos neumáticos nos permite a nosotros la deambulación. Les explicaba yo a sus compañeros que cuando, o sea, esos senos paranasales, miren, esta es una gráfica, es una radiografía, miren, esos senos paranasales se caracterizan porque están llenos de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué son los senos paranasales? Son cavidades dentro de un hueso. ¿Cuáles huesos? Los huesos neumáticos. ¿Dónde están ubicados? Regáleme un minutico, por favor. Senos paranasales que están dentro de los huesos neumáticos tienen aire. Mire, todos los senos paranasales deben tener aire. Internamente, los senos paranasales van a estar recubiertos por una mucosa, ¿sí? Esta mucosa que está recubriendo los senos paranasales, mire, aquí todas las paredes de los senos paranasales van a estar recubiertos por una mucosa. Esa mucosa simplemente va, las células que la recubren producen células para su autolubricación, digámoslo de alguna manera, para nada más. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, chicos, regálenme un ratico, por favor, qué pena. Van a estar recubiertos por una mucosa. Esa mucosa que los está tapizando es exclusivamente para mantenerlos lubricados y funcionales. Sin embargo, cuando esa secreción aumenta, digámoslo de alguna manera, o se empieza a producir de una manera mayor, genera enfermedad. Y eso es lo que conocemos como sinusitis. Ese es ese acúmulo de las secreciones que se producen a nivel de los huesos neumáticos y que están ocupando los senos paranasales. ¿Listo? Entonces no se olviden que los senos paranasales contienen aire y por eso en las radiografías se van a observar negritos. Cuando usted ya vaya a a semiología, entonces miren, aquí están los senos paranasales, este es el maxilar, ahorita les voy a enseñar, están llenos de aire, son negritos por el aire. Pero cuando se vuelven blancos, como este, mire que aquí no se ve, pueden ser dos opciones. O el niño es muy pequeño, si fuera un niño, o tiene sinusitis, o sea, está lleno de moco aquí adentro, que es la secreción que produce la glándula, o nació sin senos paranasales, que también es una posibilidad, dependiendo de la edad y del contexto de la historia o del motivo de consulta de su paciente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los senos paranasales? Entonces, ¿quién es un hueso neumático? El frontal, digo, pues empecemos de abajo hacia arriba. El maxilar es un hueso neumático, entonces tiene el seno maxilar, mire, a cada lado de la cavidad nasal. Eh, el frontal es un hueso neumático, aquí están los senos frontales. El esfenoides es un hueso neumático, miren aquí, el seno esfenoidal. Y el etmoides, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos del etmoides, decíamos que a nivel de las masas laterales íbamos a encontrar las celdillas etmoidales, entonces en las masas. Entonces, etmoides, lámina perpendicular del etmoides en el centro de la cavidad nasal, lámina cribosa del etmoides en el techo y lateralmente encontrábamos las masas laterales o laberintos etmoidales. Esos laberintos etmoidales son los que contienen el seno etmoidal. Entonces, mire, seno frontal, seno etmoidal, seno maxilar y seno esfenoidal. ¿Listo? ¿Qué sabemos del seno maxilar? Dice que el seno maxilar ocupa la parte central del cuerpo del hueso maxilar.
Este es el único seno paranasal que está presente desde el momento en que nosotros nacemos. Nacemos y encontramos seno eh, maxilar. ¿Listo? Tiene la forma de una pirámide con la base dirigida medialmente. Va a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared superior y una pared inferior. La base va a estar dirigida medialmente y el vértice dice que está dirigido hacia el hueso cigomático. ¿Listo? La pared anterior está en contacto con la piel de la mejilla o dirigida hacia la mejilla y en relación también con la fosa canina, que estaría a este nivel. La pared posterior forma la pared anterior de la fosa palatina. La pared superior también se conoce como orbitaria y es el piso de la órbita, es una pared delgada. Y la pared inferior es esta, que es la pared dentaria, que está en relación con los procesos o con el proceso alveolar de la maxila. Este seno maxilar, que es un seno pues paranasal, debe ser, como yo les dije, hipodenso, o sea, translúcido, o sea, se ve negro en las radiografías y cuando está opaco, o sea, blanquecino, nos implica una enfermedad, que es lo que estamos viendo acá. Estos son los senos maxilares. Miren aquí el seno maxilar, este es el hiato maxilar. Aquí. El frontal, miren aquí, este seno frontal, pues va a estar desarrollado entre las dos láminas del hueso frontal. Va a tener una pared anterior, que es la superficial y es subcutánea y está dirigida hacia la parte anterior. Una pared posterior que es profunda, es delgada y está en relación pues con las meninges que recubren el lóbulo frontal del cerebro. Una pared medial, ahí donde le pongo el cursor, que esta pared es delgadita y va a separar el frontal derecho del frontal izquierdo. El vértice, mírenlo aquí, dirigido hacia arriba medialmente y la base pues dirigida hacia abajo y lateralmente. Esta base del seno frontal tiene dos partes, una parte lateral que va a estar en relación con la órbita y una parte medial, digámoslo de alguna manera, que se va a relacionar con la cavidad nasal y estrechamente con el etmoides, ¿listo? Que está formando parte pues de la cavidad nasal. Cuando hablamos nosotros de celdillas etmoidales, miren aquí, entonces ubiquémonos. Esto que vemos aquí es el septo nasal o tabique nasal. Mire, a cada lado del tabique nasal encontramos la cavidad nasal y lateralmente aquí encontramos las masas laterales del etmoides. Miren aquí, estas son las masas laterales del etmoides que contienen en su espesor las celdillas etmoidales. Mírenlas aquí, las celdillas etmoidales, que es lo que estamos viendo en este TAC. Entonces miren aquí, las celdillas etmoidales. ¿Listo? Entonces, este hueso etmoidal, pues ya dijimos, es un hueso neumático que contiene las celdillas etmoidales ubicadas en las masas laterales. La literatura dice que puede tener entre 8, 10, 12 celdillas etmoidales que van a estar orientadas en sentido anterior, medio y posterior. ¿Listo? O sea, van a estar ubicadas en tres posiciones. Un grupo van a ser las celdillas etmoidales anteriores, otras las medias y las posteriores. Aprendimos hace un momento que las celdillas etmoidales anteriores y medias van a drenar su contenido al meato nasal medio, mientras que las celdillas etmoidales posteriores van a drenar su contenido al meato nasal superior. ¿Listo? Y eso pues es lo más importante de las celdillas. Y aquí encontramos nuestro seno esfenoidal. El seno esfenoidal está en el cuerpo del esfenoides. Miren, en este cortecito aquí podemos mirar el seno esfenoidal derecho y el seno esfenoidal izquierdo. Este es el único seno esfenoidal que está ubicado por detrás de la cavidad nasal. Entonces, de aquí, de donde tengo el cursor hacia adelante, es la cavidad nasal. Y hacia atrás está el cuerpo del esfenoides. Miren aquí. Entonces, este es nuestro seno esfenoidal. Entonces, tiene una pared, miren, el seno esfenoidal tiene una pared medial que lo está separando del lado opuesto, miren, la pared medial, y tiene una pared lateral. Véanla aquí. Esa pared lateral tiene una parte posterior
que se relaciona con el seno cavernoso, y el seno cavernoso contiene la arteria carótida interna y tiene una región anterior que está relacionada con el conducto óptico. ¿Listo? Una parte que es la orbitaria, que está relacionada con el conducto óptico. La pared superior, mírala aquí, esta sería la pared superior, va a estar en relación con la silla turca y obviamente con la hipófisis, que es la glándula que está ocupando la silla turca. Una pared inferior que va a formar el techo de la nasofaringe y la parte posterior pues de la cavidad nasal. Y una pared anterior que se va a apoyar sobre las celdillas etmoidales. Esta pared anterior, en su parte medial, se va a drenar o se va a abrir hacia las cavidades nasales. Este seno esfenoidal va a tener un conducto que se abre en un orificio y ese orificio va a estar ubicado en el receso esfenoidmoidal para poder permitir así el drenaje de su contenido eh, a nivel del meato nasal medio. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro seno esfenoidal. Entonces, esos son los senos paranasales. Ya sabemos que los senos paranasales están dentro de los huesos neumáticos, que esos huesos neumáticos, al contener estas cavidades, nos van a permitir disminuir el peso del cráneo sobre en el cráneo, el peso del cerebro y de sus meninges. ¿Listo? En esta gráfica, pues podemos mirar, miren, el seno maxilar, el seno frontal, el etmoidal, entonces las celdillas etmoidales anteriores, medias, posteriores, y aquí tendríamos el seno esfenoidal. Aquí los podemos ver el recubrimiento interno, entonces el seno esfenoidal con su mucosita, mire, este sería el seno etmoidal, las celdillas etmoidales, mire, varias, posteriores, medias y anteriores, miren aquí el seno frontal. Pues obviamente no podemos mirar el seno maxilar, pero si observamos aquí la apertura del seno maxilar, mire, entonces sobre este nivel estaría el meato nasal superior, aquí el cornete, pero, perdón, el cornete nasal superior, y aquí estaría el meato nasal medio, ¿sí? Para drenar la apertura del seno maxilar. Aquí tenemos la concha nasal inferior. ¿Listo? Aquí simplemente podemos ver la apertura, no podemos ver nada más. Y el órgano olfatorio que está contenido en la cavidad nasal, ¿sí? Pues es el que se encarga de que nosotros podamos percibir los diferentes olores y hacer una asociación con el gusto y percibir los diferentes sabores. Entonces, este órgano olfatorio tiene 4 partes principales. El aparato receptor, que es el que va a estar ubicado en la mucosa de la cavidad nasal, un sistema de transmisión que capta o percibe el olor y lo transmite a través del nervio olfatorio, unos centros primarios donde se va a procesar la información, que ya son a nivel intracraneal, y unos centros corticales de procesamiento, más unas vías de asociación, que ya estas vías de asociación pueden ser propias del centro olfatorio entre sí o conexiones a distancia que también pueden permitir la percepción del olor y la respuesta ante esa percepción. Entonces, cuando nosotros hablamos del aparato receptor, mírenlo aquí, entonces esta es la mucosa nasal, dijimos que tenía la cavidad nasal una mucosa nasal roja y una mucosa nasal amarilla. En esta mucosa nasal vamos a encontrar esto que se conoce como mancha olfatoria, mírenla aquí, todo esto es la mancha olfatoria, que va a estar ubicada hacia la región superior de la cavidad nasal. ¿Qué contiene esta mancha olfatoria? Contiene las células sensoriales del olfato, ¿sí? Esas células sensoriales del olfato van a tener unas prolongaciones periféricas, que son las neuronas periféricas, que van a estar ubicadas a nivel de la mucosa y son las que captan el olor que llega hasta ese nivel, y unas prolongaciones centrales que van a conformar lo que se conoce con el nombre de nervio olfatorio. ¿Listo? Este aparato receptor a través de la mancha olfatoria está formando la neurona periférica, la sensitiva, la que capta ese estímulo que llega hacia la cavidad
nasal. ¿Listo? Ese es nuestro aparato receptor. ¿Dónde está ubicado el aparato receptor? En la mucosa nasal. Toma el nombre de mancha olfatoria y está formada por células sensoriales del olfato. Tiene que ser sensitivo, porque lo sensitivo es lo que permite captar el estímulo, mientras que lo motor es lo ejecutor. Por eso estas son células sensoriales, sensitivas. ¿Listo? Ese nervio olfatorio, entonces, véalo aquí, no es uno solo. Entonces, no existe un solo nervio olfatorio. Es el primer par craneal, ¿no es cierto? No es uno, son varias ramificaciones que se unen o agrupan las fibras para poder atravesar, mire, esto que se denomina la lámina cribosa. Dijimos que la lámina cribosa tenía múltiples perforaciones para que el nervio facial, para que el nervio olfatorio pudiera pasar a ese nivel. Aquí lo estamos viendo, mire. Mire cómo el nervio olfatorio atraviesa la lámina cribosa del etmoides. Cuando atraviesa la lámina cribosa del etmoides, se va a continuar en la segunda estructura, ¿sí? Que ya son o que ya forma parte de los centros primarios, que es el bulbo olfatorio. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Entonces, la primera parte dijimos que era el aparato receptor, que es la mancha amarilla. Vamos a encontrar también aquí el nervio olfatorio. Y cuando ya hablamos de bulbo olfatorio, es la primera estructura que tiene o que conforman los centros primarios. Ahorita vamos a hablar de ellos. Miren aquí, el bulbo olfatorio. Esos centros primarios son intracraneales y ocupan el espacio del cerebro que se denomina rinencéfalo. Ese centro primario del olfato va a estar dividido en dos circunvoluciones olfatorias, las anteriores y las posteriores. ¿Qué elementos conforman las circunvoluciones olfatorias anteriores? Mire, inicia en el bulbo olfatorio, sigue con el tracto olfatorio. Aquí falta una, que son las estrías olfatorias y el trígono olfatorio. Entonces, mire, bulbo olfatorio, tracto olfatorio, estrías olfatorias y trígono olfatorio. Esos cuatro elementos son los que están conformando las circunvoluciones olfatorias anteriores. Y atrás tenemos las circunvoluciones olfatorias posteriores que van a estar formados por esta, la sustancia perforada anterior. ¿Listo? Esa sustancia perforada anterior forma las circunvoluciones olfatorias posteriores. Estos elementos son los que están conformando los centros primarios del olfato. ¿Dónde están ubicados los centros primarios del olfato? A nivel intracraneal, ya están dentro, en relación con el lóbulo frontal y algo del lóbulo temporal, ¿listo? Hacia su parte inferior. Miren aquí, el bulbo olfatorio, mire, esto que está usted viendo ahí donde le dejo el cursor o esto amarillito de la imagen superior, ese bulbo olfatorio está en la base del cerebro, en el surco olfatorio del lóbulo frontal. Va a estar descansando sobre la lámina cribosa del etmoides. Dice que tiene una forma ovalada, que es alargado de adelante hacia atrás y que donde termina el bulbo olfatorio se va a continuar como tracto olfatorio. Este bulbo olfatorio entonces va a tener dos caras. Una cara inferior que va a recibir el nervio olfatorio que atraviesa la lámina cribosa del etmoides y una cara superior que está en relación con las meninges que recubren el lóbulo frontal. Ya dijimos, atrás el bulbo olfatorio se continúa con el nombre de tracto olfatorio. Miren, este tracto olfatorio es una lámina delgada que tiene una longitud de entre 3 a 3 centímetros y medio de largo, va de adelante hacia atrás y va sobre todo el surco olfatorio, ¿sí? Discurre por el surco olfatorio que está o que lo contiene el lóbulo frontal. Después de este tracto olfatorio, vamos a encontrar, miren aquí, las estrías olfatorias. Esas estrías olfatorias son tres, dos blancas y una gris. Dice que esa estría olfatoria gris, que también se llama intermedia, puede ser inconstante, puede o no puede estar. Pero las dos estrías blancas, que son una lateral y una medial, siempre van a estar constantes. Estas estrías olfatorias, ¿sí? Van a dirigirse a sitios diferentes. Entonces, miren, contextualicémonos en esta imagen. Aquí está el bulbo olfatorio,
Después del bulbo olfatorio sigue este que es el tracto olfatorio. Después del tracto olfatorio, la estría olfatoria. Entonces miren aquí la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. La estría olfatoria lateral, como la gráfica no lo representa, es la estría más gruesa. ¿Sí? Es de sustancia o blanca también, pues es una estría blanca y se dirige hacia el giro parahipocampal o uncus del hipocampo. Usted recuerda eso más que yo. Mientras que la estría olfatoria medial es mucho más delgadita, es más corta y se dirige hacia la cara medial del lóbulo frontal. Mire, hacia la cara medial del lóbulo frontal. Mientras que esa estría olfatoria intermedia, que es inconstante, ¿sí? Es inconstante, se va a dirigir hacia esta, que es la sustancia perforada anterior, que es la sustancia perforada anterior. Hacia esa estructura se va a dirigir. ¿Listo? Bueno, después de que pasa esto que nosotros conocemos como centros primarios, ¿sí? Este recorrido que hace de los centros primarios del rinencéfalo, ya va a pasar a los centros corticales, ¿sí? Bueno, ¿qué les voy a decir yo de los centros corticales? Simplemente que van a estar en relación con el lóbulo frontal y con el lóbulo temporal. En el lóbulo frontal se va a relacionar con la sustancia perforada anterior y con la estría diagonal, y con el lóbulo temporal van a estar en relación con el giro parahipocampal eh, del lóbulo temporal. ¿Listo? Pero eso ya no es anatomía, eso ya es neuroanatomía. Como conocimiento general, nosotros qué debemos tener en cuenta? Que el órgano olfatorio tiene un aparato receptor, que ya sabemos, unos nervios olfatorios, unos centros primarios divididos en dos, en unas circunvoluciones olfatorias anteriores y en una posterior, y los centros corticales, que van a estar a nivel del lóbulo frontal y a nivel del lóbulo temporal. Y que existen unas vías de asociación. Esas vías de asociación son numerosas. Las primeras se pueden dar asociación entre los mismos centros olfatorios, ¿sí? Esto que acabamos de mencionar, estos centros olfatorios primarios. O lo otro es que se van a dar asociaciones y conexiones a distancia, es decir, vías que utilizan el hipocampo, que como lo habíamos acabado de mencionar, el giro parahipocampal estaba hacia el lóbulo temporal dirigido, el sistema avenular o los núcleos septales. Entonces, no vamos, yo no les voy a preguntar de cada una de estas vías de conexión a distancia, pero sí les podría preguntar cuáles son las conexiones a distancia, ¿no? Entonces, núcleo septal, sistema avenular y los sistemas que utilizan el hipocampo, son las generalidades. Ya la parte de cada uno, cómo funciona, es propio pues de la neuroanatomía. Y es así como podemos decir que nuestra cavidad nasal, que es lo que revisamos esta mañana, va a participar en tres funciones importantes. La primera, la olfatoria, bueno, la primera, la respiratoria, con cada inspiración, porque es la ventana o la puerta de entrada del aire inspirado para llevar oxígeno al resto del cuerpo. La segunda, pues es la olfatoria, porque contiene pues el órgano del olfato a nivel de la cavidad nasal en su región superior. Entonces también permite la percepción de olores a través de, del olfato. Y la tercera es la de la fonación. Es bien importante cuando nosotros expiramos, o sea, cuando el habla se produce, es porque hay expiración. ¿Sí? Cuando hay expiración, cuando yo saco ese CO2 que estaba acumulado en la célula y abro mi aparato glótico, ¿sí? Ahí durante la expiración se produce la fonación. Esa fonación es bien importante que exista una integridad de nuestra cavidad nasal porque de ello depende la claridad de nuestro lenguaje verbal. Entonces, un ejemplo, yo les estoy hablando, mi cavidad nasal está funcionando bien, no tiene problema. Pero miren lo que pasa cuando yo tapo mi cavidad nasal. La voz se vuelve más apagada porque no existe ese receptor que es la cavidad nasal para la fonación. Entonces, la cavidad nasal podemos concluir tres funciones: respiratoria con la inspiración, fonación con la expiración y olfatoria, pues porque contiene el órgano olfatorio. Entonces, pues eso era lo que teníamos para revisar dentro de la primera parte, que es la cavidad nasal de nuestro sistema respiratorio. Entonces, pues por favor, chicos, revisen
la temática que acabamos de revisar, ya nos encontraríamos para el componente práctico. Pues el componente práctico es muy fácil, ¿no? Es identificar como esas estructuras relacionadas con la nariz, con la cavidad nasal, que nos permitan el reconocimiento, y si tienen alguna duda, pues la resolvemos, ya sea con el libro o si yo ya la sé, pues yo ya se las digo. Esta clase es de la Target, ¿sí? Se tomó de la Target para que por favor la estudien porque me gusta, es una clase que está muy completa y no nos deja dudas. Y el capítulo es el 91, un capítulo cortico. Entonces, el capítulo 91 de la Target. Las generalidades, si las saqué de Gray, que solamente es como eso de la hematosis, no más que les dije, como para que arrancáramos la introducción del sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, Sebastián, nos encontramos con todos a las 3 y hacemos como la práctica del reconocimiento de cuál es el cartílago alar mayor, cuál es el cartílago tabique nasal, cuál es el seno frontal, cuál es el seno maxilar, que nos permita pues ir avanzando. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un feliz resto de mañana y ya nos encontramos ahorita en la tarde para nuestro componente práctico. Y si tienen preguntas, pues por favor me las hacen en ese momento para poderles resolver cualquier inquietud. ¿Listo, chicos? Que tengan una feliz mañana. Muchas gracias, Hasta que esté luego. bien. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.